los instrumentos para que ustedes sepan cómo manejarse, sepan que ustedes estuvieron yendo y van a ir a hospitales, centros de salud, y todo lo que ustedes hagan, sin que se den cuenta, está también incorporada a la medicina legal. Por eso es importante que para que no vayan a tener problemas de responsabilidad profesional, mal llamada mala praxis, bueno, uno de ellos es tener los conocimientos de medicina legal, pero también la educación médica continua. Esto no quiere decir que si ustedes sepan medicina legal o que estén bien preparados, no vayan a tener una denuncia por responsabilidad profesional, pero se van a estar posicionados de otra forma, de otra manera. Entonces, si, como dijo el doctor Marín, no vamos a ver todo lo que es medicina legal, sino aquello que a ustedes les van a interesar y lo que van a aplicar cuando sean profesionales de la salud. Con respecto a la medicina legal, ustedes ven que hay muchas denominaciones, algunos las han denominado ciencia forense, medicina legal y forense, medicina legal judicial, medicina judiciaria, medicina forense, y actualmente se le denomina medicina legal. Ustedes ven ahí entre paréntesis algunos apellidos. Estos apellidos son de gente ilustre que en aquel momento no solo denominaron, sino que han tenido una participación en todo lo referente a la medicina legal. Si bien nosotros, como dijo el doctor Marín, no vamos a ver, por ejemplo, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, ahorcaduras, etcétera, bueno, muchos de estos signos que encontramos en este tipo de lesiones, algunos de ellos llevan el nombre de estos profesionales de la salud. Entonces, la denominación nosotros necesitamos medicina legal. Y como definición también tenemos muchas definiciones. Pero después vamos a ver que todas confluyen en lo mismo. Algunas decían que es el arte de redactar informes con fines de justicia. Bonet, disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuesta a cuestiones jurídicas. Fodder, aplicar conocimientos y preceptos de las distintas ramas principales y accesorias de la medicina a la composición de las leyes. La aplicación de conocimientos médicos a las cuestiones que conciernen a los derechos y deberes de los hombres reunidos en sociedad. Otra es el arte de periciar los hechos de las ciencias médicas para auxiliar a la legislación y a la administración de justicia. Bueno, el estudio de la aplicación de las ciencias a los fines del derecho. Bueno, hay una serie de definiciones. Gilbert Callaway, que ustedes en un libro contemporáneo de medicina legal, el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Nerio Rojas, otro ilustre también de la medicina legal. Patito, bueno, que es el libro del cual nosotros tenemos de referencia, quien dice que es la especialidad médica que encuadra en las normas jurídicas vigentes y con métodos técnicos y procedimientos que son propios, tratar de dar respuesta a las cuestiones de origen biológico que se plantean en el campo del derecho en sus diversas vertientes. Bueno, o sea, ustedes ven que todas estas definiciones, y como les dije antes, tienen una sola en común. Tenemos dos especialidades o dos carreras que se unen en una, la medicina y la abogacía, y dentro de ellos parte de la medicina que se relaciona con lo legal, para dar respuesta a situaciones de índole legal. Por lo tanto, no es una especialidad médica, por supuesto que ustedes, además de que ya vamos a hablar cómo se obtiene una especialidad, es después de haber transcurrido la especialización en cualquier rama de la medicina,
pueden hacer un curso de 2 años de medicina legal y podrían ejercer como médicos legistas. Es una especialidad médica, no es una rama del derecho, el que lo practica es un médico, por supuesto, no es medicina asistencial, porque nosotros vamos a ver que lo vemos a la medicina desde otro punto de vista. Nosotros hacemos por ahí diagnóstico, tratamiento, etcétera. Entonces, y como finalidad tiene la justicia, porque participamos en forma conjunta con la justicia. Bueno, esta es una foto que se encuentra en el aula magna de la Facultad de Medicina, como para, es un 1780 por ahí, el protomedicato, o sea, formó el cuerpo técnico protomedicato, en el cual a partir de ahí estaban encargados, digamos, de todo lo referente a la salud pública, al ejercicio del arte de curar. Y después comenzaron a aparecer, digamos, las primeras normativas, las primeras leyes, en la cual la primera comenzó en la provincia de Buenos Aires, después se hizo extensiva a nivel nacional. Si ustedes ven, muchas de las técnicas y situaciones en lo que nos plantea actualmente la medicina legal, en el cual, o situaciones en las cuales la medicina legal tiene que dar respuesta, ustedes ven que en Oriente, en el año 1247, ya se estudiaba la técnica para el estudio del cadáver, la data de la muerte, variedades de lesión y su incidencia en los mecanismos de la muerte, las intoxicaciones y la importancia del lugar del hecho. Fíjense ustedes que últimamente, mediáticamente, lo vemos a diario y en televisión, que se habla de la data de la muerte, de la importancia del lugar del hecho, del año 1247, estamos en el año 2021 y se plantean todavía ciertas dudas sobre el tiempo que lleva un cuerpo de muerto o el lugar del hecho que se sigue invadiendo. No se lo protege como debería. Bueno, en la Mesopotamia, en el año 2050 a.C., se consideraron los baremos de incapacidades. Esto los vamos a ir viendo después, los baremos y qué son baremos. Bueno, el código de Hammurabi, que algunos lo habrán escuchado, establecía las sanciones para los errores que implicaban responsabilidad médica, que no son las que actualmente nosotros conocemos. Si nos equivocamos, después vamos a ver los que nos cabría a nosotros si es que incurrimos en una impericia, imprudencia, negligencia o inobservancia. Eso lo vamos a ver. Nos corresponde o una inhabilitación, una prisión, una multa, etcétera, etcétera. En ese momento y en ese lugar, las sanciones implicaban otro tipo de sanciones, como por ejemplo, si un cirujano se equivocaba en tratar a un paciente, se le cortaba la mano, por ejemplo. Bueno, después tenemos las técnicas de conservación de cadáveres. Bueno, el Talmud, la diferenciación entre sangre menstrual y de otro origen. Platón sobre las deformaciones en el cuerpo por el efecto del trabajo. Galeno se lo sigue todavía utilizando. Fíjense usted, hace 131, 201. La diferencia entre el pulmón del feto y del recién nacido. No sé cómo estarán ahora, porque yo ya me retiré, pero se han encontrado fetos baldíos en el agua, en tacho de basura, en los cuales nosotros hacíamos la operación autopsia y teníamos que determinar el pulmón si había no había nacido con vida. Es la prueba dosimasia hidrostática de Galeno, se denomina. Bueno, Hipócrates en el año 460-730, la toxicidad con plomo, ya se hablaba. Carlomagno, las formas de impotencia sexual, violaciones, infanticidio, lesiones.
Bueno, después otros, ya fíjense en ese año, sobre la nulidad del matrimonio, la responsabilidad médica, violación, malos tratos. O sea, fíjense en los años, en qué años ya se hablaba de medicina legal, ¿no? Sakya, sobre la impotencia sexual, parto, causas de muerte, psiquiatría y demás. Como les decía, nosotros no vamos a ver todo porque la medicina legal es muy amplia, en el cual no solamente participan cuando hay un hecho violento, solamente el médico legista, sino los criminólogos y los criminalistas, en el cual podemos ver en la primera que son manchas de sangre y una armada blanca, en los cuales todo esto que está en el lugar del hecho se recoge. Hay distintas formas de levantar rastros de sangre, de semen, de fluidos, etc. Las operaciones autopsias, en el caso de muerte violenta o en el caso en el cual no se sepa sean de causas que no se desconoce, no se sabe cuál es la causa de muerte, entonces se realiza la operación de autopsia. Esta es otra operación de autopsia. ¿Cómo se realiza? Acá hay levantamiento de rastros en el lugar del hecho. Cada uno tiene su técnica de cómo realizarlo. La medicina legal también abarca desde la fecundación, los tipos de eso lo vamos a ver, fecundación médicamente asistida, el embarazo, la evolución del embarazo, abortos, partos, etc. Esto tiene que ver con las heridas de arma de fuego, si bien no la vamos a ver, o sea que y presenta, o sea, a ustedes lo que les va a interesar es cuando llega un paciente con una herida de arma de fuego o de arma blanca como en bueno, es saber qué tienen que hacer. A pesar de todo lo rico que uno puede observar en cuanto a signología en una herida de arma de fuego, que se preguntan en los juicios, pero a ustedes no se les va a preguntar porque ustedes no son médicos legistas y están abocados a otro. También las asfixias, una de las asfixias, esta sería asfixia por ahorcadura, que estaría el lazo, cómo va evolucionando a través del tiempo el cadáver, en un periodo de putrefacción, y encontramos aquí larvas que uno las utiliza, esas larvas, y se manda a entomología forense para determinar la data de la muerte según la evolución que tengan esos parásitos. Aquí están levantando la forma de levantar un proyectil, bueno, dactiloscopía. Bueno, ahí está. Bueno, y la toma de, esto lo revisa la gente, de rastros, levantar huellas digitales. Lo que vamos a ver, sí, que es importante para ustedes, serían los tipos de certificados médicos, la confección de un certificado médico, los requisitos, etcétera, etcétera. Siempre que puedo les voy a mechar la palabra historia clínica. La historia clínica es fundamental. Veamos lo que veamos, siempre se los voy a mencionar. La historia clínica es lo primero que piden en caso de una denuncia por responsabilidad profesional, por eso tiene que estar hecha con conciencia. Certificados de defunción, vamos a ver los diferentes tipos de certificados de defunción, qué es un certificado de defunción, quién lo tiene que realizar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las divisiones de la medicina general en forma genérica, podemos decir que tenemos la deontología médica, que es lo que nosotros vamos a ver. Hoy vamos a ver ejercicio legal de la medicina e ilegal de la medicina. Le vamos a enseñar cómo se puede ejercer de forma ilegal la medicina. Vamos a hablar de responsabilidad médica, secreto médico, documentación médica,
retribución por trabajo médico, el perito médico y la pericia médica también. Estos son varios temas que vamos a tratar en la cursada. Bien, ética médica, ustedes ya ven algo de ética médica, y después tenemos lo referente a patología forense, tanatología, asfixiología, lesionología, como el estudio de todas las lesiones, los diferentes tipos de asfixia, cómo va evolucionando el cuerpo de alguien que fallece, y de la criminalística, que es lo que nosotros vimos ahí en una foto, que es todo lo concerniente a balística, rastros, planimetría, etc. Sexología médico-legal también tiene su participación en la medicina legal. Tocoginecología, como le dije, en el embarazo, parto, nacimiento, aborto, fecundación asistida, clonación. Esto más lo vamos a ir viendo más adelante. Psiquiatría médico-legal, bueno, no lo vemos. Vemos solamente la internación involuntaria de algún paciente que necesita estar internado por algún problema psiquiátrico. Capacidad civil, inimputabilidad, emoción violenta, bueno, que también estudia la psiquiatría forense, pero no la vamos a ver. La criminología, bueno, estudia el delito y el delincuente. Se estudia qué tipo de delito cometió, cómo es la personalidad del delincuente, de la víctima y demás. Después tenemos lo que se denomina medicina legal y social, sobre el SIDA, trasplante de órganos. Este trasplante de órganos lo vamos a ver, medicina legal del trabajo, medicina legal del porte no, violencia familiar, medicina legal del seguro, medicina legal y medio ambiente tampoco, y catástrofes y emergencias tampoco. Si terminó, no quiere pasar más. Bueno, esto es más o menos una introducción de lo que es la medicina legal y qué estudia la medicina legal. Entonces, bueno, ahora voy a compartir otro que vamos a hablar sobre el ejercicio legal de la medicina. Si hay alguna pregunta hasta ahora, mientras subo. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cuáles son las disciplinas auxiliares que utiliza la criminalística? La criminalística. Sí. Los que son los peritos balísticos, peritos planimétricos, los peritos en rastros, los laboratorios, la toma de muestras y demás. Esos son los que también colaboran según el caso que se presente. Al lugar del hecho va el médico legista, va siempre. Y depende cuál fue la causa de muerte, si fue por arma de fuego, un enfrentamiento, lo que fueron, bueno, van los planimétricos, rastros, balísticas, etc. Depende el hecho en sí. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. Bueno, vamos a ver entonces ejercicio legal de la medicina, y entonces, como le dije antes, si hay un ejercicio legal y un ejercicio también ilegal, que lo vamos a ver así por arriba, porque después va a hacer hincapié el doctor Latancio. Nosotros habíamos hablado que el protomedicato era un cuerpo técnico en el cual comenzó, digamos, a formarse la medicina y la medicina legal. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo y la evolución de la sociedad, había vacíos legales que había que subsanarlos. Entonces llegamos estamos hablando del año 1780, hasta llegar
al año 1967, en el cual se dicta la ley 17.132. Esta es la ley que tenemos que tener presente siempre. Es la ley del ejercicio de la medicina, de la odontología y de las actividades de colaboración. Es la ley que nosotros, ante la duda, tenemos que consultar. Ustedes ven que es del año 1967 y, por supuesto, ha sufrido incorporaciones, como por ejemplo la 19.740, que es el Registro Nacional de Profesionales. Hubo modificaciones a la ley en algunos artículos, se incorporaron algunos otros. Apareció la ley 23.277, las licenciaturas en psicología, o la 24.004 del ejercicio de enfermería, o nutrición, la 24.301 del año. Estos son los años en que fueron promulgadas. También algunos decretos, que después esto lo vamos a ver en detalle, que es una ley, que es un decreto, que es un decreto reglamentario, que eso lo va a dar el doctor Latancio. Entonces, en esa ley se fueron incorporando la pedicuría, en el año 73, la instrumentadora quirúrgica, los técnicos de alimentación, citotécnicos, etc. Nosotros ya hace tiempo, y ustedes en un futuro, esperemos que sea próximo, tienen que, para ejercer en forma legal la medicina, tienen que pasar por todo esto, como parte de algoritmo. El ejercicio de la medicina, entonces la matriculación, que vamos a ver a qué se trata, quiénes son las personas que están autorizadas a ejercer la medicina, qué obligaciones tenemos como profesionales de la salud, qué prohibiciones tenemos, a qué se denominan especialidades, ser especialista de algo, de alguna de las ramas de la medicina, cómo obtener el título de especialista, a qué se denomina ser practicante, cuáles son las actividades de colaboración, cómo se revalida y se habilita un título de especialista y la revalidación del título que vayamos a obtener. Bueno, y las sanciones, que si nosotros no llegamos a cumplir con algunos de estos requisitos, podemos ser sancionados. La sanción, después la vamos a ver cuáles son. Son sanciones que pueden ir desde prisión, multa o inhabilitación para ejercer la profesión. Depende cuál haya sido la denuncia, que no, a cuál de ellos hemos faltado, que después lo vamos a ir viendo. Esta es una definición del ejercicio legal de la medicina que es muy amplia, pero si ustedes analizan parte por parte, es lo que ven ustedes ahora como estudiantes, lo que están realizando los médicos y lo que ustedes vayan a realizar en un futuro. En mayor o en menor medida, por ejemplo, anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y o tratamiento de las enfermedades de las personas, o a la recuperación, conservación y preservación de la salud, y el asesoramiento público-privado de las pericias que realicen los profesionales contemplados en el artículo 13 de la ley. Lo demás, lo que estamos haciendo, o sea, nosotros tenemos la función de realizar unas medidas preventivas. Después, si tenemos esa enfermedad, estamos en un paciente con alguna enfermedad, de diagnosticarlas, tratarlas, ver cuál es su pronóstico, cuál es el mejor diagnóstico para hacer. En aquellos que han tenido una secuela, tratar de que recuperen el estado de salud, conservar la salud que ya tienen, y acá asesoramiento público-privado, que esto que no escapa a lo que ustedes pueden en un futuro ser llamados ante un tribunal para asesorar a un fiscal o a un juez. Si bien tiene una mayor participación el médico legista o aquellos que realizan pericias médicas, que vamos a ver también qué son los peritos, qué son las pericias, etcétera, etcétera.
Y dice que los profesionales contemplados en el artículo 13 de la ley de la 17.132, que vamos a ver quiénes son esos profesionales. Entonces, dijimos que ejercer la medicina en forma legal es anunciar. ¿Y qué es anunciar? Es el acto de publicitar a un conjunto de personas los medios para llevar a cabo el tratamiento de ciertas determinadas enfermedades. Entonces se realiza en un ámbito con distintos profesionales para el mejor tratamiento o diagnóstico, tratamiento de enfermedades. Prescribir, ¿qué significa? Recetar. O sea, cuando ustedes indican el consumo de un determinado medicamento. Administrar no es el hecho de suministrar, sino de la dosificación. Nosotros ponemos tantos comprimidos por día, tantas gotas, tanta inyección, etc. Y aplicar es la acción incorporada al cuerpo del paciente de cualquier modo o realizando cualquier actividad sobre el mismo. O sea, cuando hablamos en la definición, estos términos a qué nos referimos. La matrícula. Bueno, antes de llegar a la matrícula, ustedes una vez que se reciben en la última materia, después van a ser llamados, ya sea en un acto público o privado, para que se les entregue el diploma de médicos. Previamente tienen que realizar un juramento. La que se utiliza ahora es el juramento, la fórmula de Ginebra, que data del año 1958, y una vez que ustedes juren, les van a entregar ese diploma. Con esto solo no es suficiente, sino que tienen que obtener la matrícula. Entonces, es como dice ahí la definición, la autorización o habilitación que otorga la autoridad respectiva para el ejercicio de la profesión médica. Ese diploma ustedes lo tienen que legalizar, lo tienen que escribir en el Ministerio de Salud, el Ministerio Interior, y ahí en el Ministerio de Salud les van a dar a ustedes, previo pago de un arancel, una matrícula. Esa matrícula se denomina matrícula nacional, que sirve para que uno pueda ejercer la medicina en cualquier parte de la República Argentina. Pero la ley, porque esto también se suscita a discusión, ¿no? Porque después vamos a ver que y ustedes por ahí escucharon que tenemos dos matrículas, una matrícula nacional y una matrícula provincial. Entonces, la ley que dice que si bien la matrícula nacional nos permite ejercer en toda la República Argentina, pero sin perjuicio de ajustarse a las disposiciones vigentes en cada jurisdicción. Es por eso que tenemos dos matrículas, nacional y la provincial, que es en el lugar donde nosotros vamos a ejercer la medicina. Cuando hablemos de colegio médico, que es quien nos va a otorgar la matrícula provincial, y cómo obtenerla y para qué serviría. Cuando hablamos de quiénes son las personas autorizadas para ejercer la medicina. Sí. Mi nombre es Agustín, tenía una pregunta. ¿Sí o sí tenés que sacar la nacional? O sea, por más que yo sé que voy a ejercer únicamente en provincia de Buenos Aires, ¿tengo que sacar sí o sí ambas matrículas? No, generalmente uno tramita la nacional y la provincial, las dos. Pero con la provincial, y si uno va a ejercer, por ejemplo, en La Matanza, que nos corresponde el colegio que está ubicado en Morón, podemos tener la matrícula provincial y con eso podemos ejercer. Ustedes van a ver que en algunos sellos figuran la matrícula nacional, las dos, o matrícula provincial sola. ¿Sí? Ok, gracias. Okay. Entonces, acá dice quiénes son los que están autorizados a ejercer la medicina: médicos, médicos cirujanos o doctores en medicina, previa obtención de la matrícula. Algunas universidades, no sé si las siguen proveyendo, pero por ejemplo, la Universidad de Córdoba, el diploma que entregan o entregaban es de médicos cirujanos. Hablando de los nuestros, la UBA o la UNLAM es de médicos.
y son aquellos los que tengan el título válido otorgado por universidades nacionales o privadas que estén habilitados por el Estado Nacional. Los que tengan título otorgado por universidades extranjeras, pero tenemos tratados entre los distintos países en los cuales nos pueden tenemos que realizar una serie de requisitos como para poder ejercer la medicina. Con respecto a estos 3 puntos que vamos a ver a continuación, 3, 4 y 5, dice que los profesionales de prestigio internacional reconocidos que estuvieran de tránsito en el país y fueran requeridos en consulta sobre asuntos de su exclusiva especialidad. Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con finalidad de investigación, asesoramiento, docencia y evacuar consultas de dichas instituciones durante la vigencia. Y los profesionales no domiciliados en el país llamados en consulta asistencial deberá hacerlo por un profesional matriculado. ¿A esto qué se refiere? Que si nosotros necesitamos que se presente un profesional de la salud del prestigio internacional, como lo dice ahí, podemos convocarlo ya sea para realizar una consulta sobre un caso determinado, para asesoramiento, investigación, docencia, pero solamente para esa actividad, para la cual fue convocado, no para otra. Y el tiempo es limitado, generalmente de 6 meses, opción a 6 meses más, y nada más, que deberá solamente para lo que fue contratado o requerido. Si quisiera ejercer la medicina como cualquiera de nosotros, bueno, deberá cumplir con los requisitos que nos correspondería a todos. A eso se refiere el 3, 4 y 5. Bueno, estos los profesionales extranjeros refugiados en el país que fueron habilitados. Vamos a ver cuáles son las obligaciones que tenemos como profesionales de la salud. Entonces, dentro de ellas, son varias las obligaciones que tenemos, y mayor son las prohibiciones. Pero bueno, las obligaciones es de prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de epidemia, desastre y otras emergencias. Por supuesto que en caso de desastres, ya sea en un determinado lugar, por una inundación, un terremoto, lo que fuere, y se requiere la presencia, bueno, nosotros podemos ser convocados por las autoridades sanitarias para colaborar con aquellos que están en ese momento, porque no se daría abasto, independientemente que, bueno, a veces no hace falta que nos requieran, nos presentamos en forma espontánea, como ocurrió, por ejemplo, el caso de la AMIA, la Embajada de Israel, donde, bueno, fueron muchos médicos porque se sobrepasaron los hospitales cercanos. Asistir a los enfermos con la gravedad de su estado así lo imponga, y hasta tanto, y en caso de decidir la no prosecución de la asistencia, sea posible delegar en otro profesional o en el servicio público. O sea, nosotros podemos asistir a un paciente, pero podemos dejar de asistirlo por una u otra determinada causa, pero tenemos que tener la precaución de delegar esa responsabilidad en otro paciente, no en otro profesional, o en un servicio público o privado, cualquiera fuera. No podemos dejarlo, digamos, a la buena de Dios. Respetar la voluntad del paciente en cuanto a la negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, lesiones graves, etc. Bueno, esto lo vamos a ver en la ley 26.529, que es del año 2009, que trata sobre el consentimiento informado. No llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial. Esto es lo que decía la primitiva ley del año 1967, que fue derogada por la ley 26.743 del año 2012, en su artículo 14, habla sobre la ley de identidad de género.
El punto 5 dice promover la internación en establecimientos públicos de las personas que por su estado psíquico o por los trastornos de su conducta significan un peligro para sí o para terceros. Este punto, si bien se tiene en cuenta la peligrosidad para sí y para terceros, fue reemplazada por la ley 26.657 del año 2010, que trata sobre la Ley Nacional de Salud Mental. O sea, son leyes que han surgido no hace mucho, 2009, 2012, 2010. Han derogado esa ley 17.132 del año 1967. Después debemos ajustarnos lo establecido en las disposiciones legales para la prescripción de alcaloides, o sea, nosotros debemos registrar nuestra firma para la prescripción de ciertos psicofármacos en el Ministerio de Salud. Ahí habla de la receta rosa, que vamos a hablar de ella ahora, pero tenemos que tener registrado nuestra firma para llevar un control del suministro de psicofármacos a los pacientes. Esta sería Profe, la receta. Sí. ¿Eso de la receta rosa es para provincia? ¿Para las provincias o solo para...? Sí, ese es el auspicio. Sí. El recetado para estos certificados sí surgió de provincia. O sea, uno cuando va a ejercer la medicina está en el colegio médico o en el Ministerio de Salud, nos entregan un talón de estos recetarios, en los cuales ustedes ven, llevan un número, queda registrado quién es el profesional que retira esos recetarios para llevar un control sobre la venta y distribución de psicofármacos. Sí, esto si ustedes confeccionan una receta común, con duplicado no va a haber problema, y si en capital tampoco, pero fue creada con ese propósito, y ahí dice Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud. Sí. Carlos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no te piden duplicados. No piden ya duplicados. Bueno. Psicofármacos no. A veces sí en receta archivada, pero más vinculado a alguna cobertura o prepago o alguna otra institución, pero simplemente con una sola prescripción, con el DNI, y bueno, después vos estás hablando de cómo qué formato debe tener ajustado a la ley el formulario, ¿no? Sí, exacto. Pronto, ¿dónde se registra la firma? ¿Cómo? ¿Dónde se registra la firma? En Provincia de Buenos Aires, en el Colegio de Médicos del distrito al cual pertenece. Caso, el 3. Bueno, y ahora con el asunto del Carlos, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí. No, respecto a alguien que decía sobre la matrícula nacional y provincial, hoy existe un registro único de profesionales de la salud. Único y obligatorio, que es el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Indefectiblemente nadie puede ejercer si no se matricula, aunque sea en otro distrito, primeramente en el Ministerio. Y eso es una validez de inscripción que hay que renovar cada 5 años, en la calle Lima. Históricamente se había desregulado y uno podía sacar una matrícula provincial independientemente de la nacional. La nacional se la van a pedir para cualquier inscripción de examen de residencia o cualquier institución pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o para cualquier concurso de residencias. Pero hoy es obligatorio la inscripción en el registro único. Por eso, desde el año 2015, 2014, que se decretó esa legislación, podemos contar con la información más o menos aproximada de los profesionales de la salud que tiene el país. Y me llamo a silencio. Sí, y es sí. O sea que inscribiéndome ahí ya en el Ministerio de Salud, no hace falta que saque otra matrícula, si entendí bien o entendí mal. Entendió mal. Ah. Entendió mal.
Es requisito sine qua non sacar esa matrícula. Sine qua non. Ahora, si usted quiere ejercer en el distrito que deba ejercer, debe ajustarse a la legislación vigente porque tienen autonomía los diferentes ministerios de salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud Pública de Formosa, el Ministerio de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está? Ok. Profe, Sí. no me quedó Sí, muy claro esto. Después vamos a ampliar un poco. Sí, ¿de qué? De lo que está en la diapositiva actual, hay como distinta legislación para cada tipo de fármaco y por cada, digamos, nivel, a nivel municipal o a nivel provincial. Usted tiene que... No. Usted tiene que bajar, cuando vaya a la prescripción de medicamentos, a la ley, ahí marca las diferentes clasificaciones de psicofármacos. Hay categorías que requieren prescripción con receta archivada y categorías no. Es más, hay categorías que requieren que usted esté inscripta y tenga una autorización individual para medicación de tratamiento del dolor crónico, que ni yo ni el doctor López quizás estemos habilitados y no nos hemos inscrito para tal medicación y que va por triplicado. Eso por un lado. Muy regulado. Segundo, la provincia de Buenos Aires tiene una legislación propia que usted debe prescribir por receta, por duplicado, los psicofármacos de esa categorización, que creo que el doctor lo muestra en una diapositiva, ¿no? Del grupo 4, creo, no recuerdo, tengo que revisarlo. Y ahí está el listado de fármacos que por ley deben prescribirse por duplicado. En un momento histórico, a fin de que no sea indiscriminado la prescripción y de que el Ministerio de Salud Pública de la provincia tenga un registro por un tema de alguna vinculación de adicción o no, se publicaron este tipo de recetarios rosas, después fueron de color naranja, los cuales tienen un número correlativo de serie y que eran entregados únicamente al profesional bajo firma de compromiso de ser responsable de cada uno de esos recetarios numerados, donde debía guardar registro. Por supuesto, si yo hago una prescripción tengo que tener historia clínica y registro a quién se lo prescribí. No es arbitrario esto. Con lo cual, mismo uno tenía el registro numérico a quién se lo prescribió, y si la medicación sobresaturaba de alguna manera la práctica habitual, se podía llegar de oficio a algún tipo de investigación desde el punto de vista penal o de algún tipo de que algún profesional estuviera infringiendo la ley en cuanto a prescripciones foráneas. ¿Me explico? Aún estando habilitado, podía exceder el número de prescripciones individual, con lo cual podía causar un daño a la salud del individuo, o estaba negociando o de alguna manera con esas prescripciones. Esa fue la intencionalidad que tuvo el registro de recetarios de psicofármacos, para que no fueran en forma indiscriminada, que estaba haciendo, había también automedicación y todo lo demás. Cuando esos mismos recetarios eran entregados a las instituciones médicas, firmando la cantidad y el número de serie, y usted trabajaba en un ámbito público, entonces usted solicitaba a la dirección o a la jefatura suya un recetario para medicar esto, porque no eran, además de ser de uso individual, también eran de uso institucional. Con lo cual, entonces, en la dirección médica o en la jefatura de su servicio le entregaban y usted firmaba que retiraba ese número o ese talonario y era responsable de su prescripción. Cuando esto, como toda instancia, se complejizó, no había impresiones suficientes, se fue banalizando, lo que autorizó, digamos, de hecho, no por decreto reglamentario ni mucho menos, el Colegio de Médicos autorizó, tampoco hay nada escrito, ¿no?, a que se aceptara como única presentación un duplicado.
pero un duplicado original. Todo esto, evidentemente, con la pandemia y la virtualidad, seguramente ha sufrido algunas modificaciones. Pero de hecho, algunas coberturas, como la obra social de PAMI, en psicofármacos, usted hace la prescripción correspondiente vía digital y tiene que acercar el duplicado a la farmacia del original. Con lo cual hay cierto grado de control, pero quizás la pandemia haya flexibilizado algún registro. Hoy ustedes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hacen la prescripción doble. Por supuesto tienen que tener historia clínica, tomar registro, eso para evitar los abusos. Ustedes están prescribiendo una dosificación de, no sé, alprazolam, 1 miligramo cada 12 horas o cada 24 horas, y ustedes no pueden prescribir al mismo paciente con habilitando 30 comprimidos o una presentación de 60, no pueden habilitar 4 prescripciones en un mes para el mismo paciente. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que prestaba confusión era eso del duplicado, cuándo sí, cuándo no, la vigencia del de aislamiento es que ustedes tienen y demás, pero sí, se entiende. Claro. Lo que pasa es que hay un DNU a nivel nacional y después hay adecuaciones locales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ustedes no están alejados de la realidad de lo que pasa en cuanto a la instrumentación del aislamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe o en otras provincias. Con lo cual, si bien hay un decreto reglamentario a nivel o un DNU, hay instancias de autonomía que tienen algunos ministerios y algunas autoridades sanitarias para adecuar a las necesidades del momento. Por eso es muy importante leer siempre o estar cada tanto, pegarse una miradita al boletín oficial, ¿no? Que siempre a veces está un poquitito diferido, pero que tiene realmente la reglamentación al día. Esto es una falla que tenemos los profesionales de la salud y que quizás en menor grado los que nos dedicamos un poquitito a la medicina legal, pero que seguramente tienen muy aceitado esa lectura cotidiana aquellos que trabajan directamente en el ejercicio en el ámbito judicial, como el doctor Latancio. Seguramente voy a hacer una broma, seguramente espero que no se tome a mal, pero yo creo que el doctor Latancio, por ejemplo, se debe desayunar, en su desayuno debe estar con el boletín oficial a pleno abierto para ver qué modificación se ha prescripto a partir del día de la fecha y en la cual no debe incurrir en ninguna omisión, ¿no? Nosotros no hacemos eso, no es una práctica. No es algo habitual. Nosotros no lo hacemos. A lo sumo si hacemos una receta. No estamos pendientes. Quizás nosotros en la docencia, por la docencia, quizás estamos ahora más expuestos y lo estamos haciendo, pero no es una práctica cotidiana que ustedes seguramente vayan a ejercer. Sí tengan en claro que hay una serie de deberes, derechos y obligaciones del ejercicio profesional y que hay instancias, esta es la ley máxima, pero después hay instancias de regulación que tienen algunas otras jurisdicciones, como el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sabiendo dónde se van a desempeñar, conociéndolos, es muy factible que se desempeñen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en este distrito. También van a ver, no quiero avanzar sobre el ejercicio profesional y el ejercicio ilegal, pero van a ver que algunas, ustedes se habrán atendido en alguna instancia, algún centro privado o local, y van a ver que reciben prescripciones, órdenes de profesionales que tienen una única matrícula nacional y están ejerciendo en el distrito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es ilegal. Tengo que reconocer que las obras sociales y algunos prepagos tienen un poco más de prestancia en ese aspecto. Quizás el prepago le está prestando la atención con un profesional que tiene matrícula nacional en la provincia de Buenos Aires. Quizás está entrando en conflicto, pero es el profesional el que está entrando debiese también la institución regularizar esa instancia, pero quizás la falta de recursos humanos hace que esto pase. Lo que sí es que la obra social no le va a autorizar la prescripción por obra social
en la provincia de Buenos Aires por una matrícula nacional, no se la van a autorizar. Entonces, ¿cómo entran en conflicto instituciones que quizás sean la misma? Quizás el prepago X lo prescribe un profesional que tiene matrícula nacional en la provincia de Buenos Aires, pero después cuando usted va a adquirir en la farmacia esa prestación no se la autorizan porque tiene matrícula nacional y debiese tener matrícula nacional, aunque el domicilio del prepago sea la sede central, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, son tensiones a resolver que debiesen ser aplicadas o reguladas o controladas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires o en su defecto en quien delega, que es el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. No. Ya, con respecto a los recetarios. Perdón, Carlitos. Sí, decime. Ahora te interrumpo yo. No, por favor. Por favor. Respondiendo un poco a lo que decía José, en primer lugar, a modo de chiste, sí. Parte de mi práctica cotidiana diaria, después de desayunar, algunos usuarios del Poder Judicial de Nación y de Provincia de Buenos Aires, y después leer el boletín oficial. Así que lamentablemente, los que nos dedicamos al derecho tenemos que cumplir esa tarea todos los días. Todo este tema que se presenta por el tema de los psicofármacos, ¿sí?, surge en realidad, en primer lugar, porque tenemos dos leyes a nivel nacional, ¿sí?, ahora comentando un poquito lo que decían. En primer lugar, lo que es la 19.303, que es la que regula todo lo que son los psicofármacos y lo que son estupefacientes, en congruencia con las definiciones que emite la ANMAT, ¿sí? El problema es que necesitan tener una regulación particular este tipo de medicamentos porque se llevó a cabo lo que fue la expedición irrestricta y se terminaron convirtiendo en sustancias de tipo abusivas, ¿sí?, que después vamos a ver la unidad de abuso de sustancias, ¿sí?, y que a su vez, obviamente, necesitaban aplicar una pena a nivel, en el ámbito penal, o sea, una pena privativa de la libertad para aquellos médicos que no cumplían con la limitación del tratamiento y la cantidad de psicofármacos que utilizaban. Entonces lo que se hizo fue, en consonancia con lo que decía la 19.303, que establece las 4 listas de estupefacientes y de psicofármacos, sancionar después la 23.737, que lo que hace es incorporar un par de artículos al Código Penal, estableciendo propiamente para la figura de venta irrestricta de estupefacientes comprendidos en estas listas que les dije, una determinada pena, una inhabilitación, una multa, ¿sí?, como así también para los responsables de los laboratorios que fabrican este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como dijo el doctor Marín, las jurisdicciones locales tienen la capacidad de dictar normas propias. ¿Qué significa? Nación dicta una ley de carácter nacional que es aplicable para todo el territorio de la República Argentina, y después la provincia de Buenos Aires va a dictar sus propias leyes provinciales, pero deben tener en cuenta una cosa, que siempre las leyes provinciales tienen que adecuarse a lo que dice la ley nacional, ¿sí? ¿Qué significa? Que nunca pueden pedir de menos, sí, de más. La 19.303 lo que establecía, por ejemplo, es que para los psicofármacos y estupefacientes que están comprendidos en el listado número 2, ¿sí?, solo en el listado 2, se tenían que emitir recetas por triplicado. ¿Está bien? Solo para lo que eran los medicamentos que están comprendidos dentro del listado 2. Como dijo el doctor López, después, lo que es el Ministerio de Salud en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, siguiendo lo que dice el espíritu de la norma nacional, agregó como requisito adicional para tener un control mayor de la expedición de este tipo de sustancias, que a su vez, independientemente de los ejemplares, la prescripción de este tipo de medicamentos tenía que realizarse en un formulario determinado. ¿Sí? Cuando digo demás, es que está exigiendo un requisito adicional, que eso lo puede hacer. Es lo que no podría llegar a hacer la provincia de Buenos Aires. Que la ley dice que mínimamente para expedir justamente un tratamiento con psicofármacos dentro del listado 2 se requieren expedir recetas por triplicado, la provincia no podría decir, bueno, que solamente se haga con un solo ejemplar. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, sí, lo que puede hacer la provincia es decir, bueno, no hay ningún inconveniente, que sean
por triplicado, pero a su vez que se emitan en este formulario determinado, a los efectos de que quede registro fehacientemente de quién es el profesional que expide ese tipo de medicamentos. Y a su vez, otra de las cuestiones a tener en cuenta que son importantes en este tipo de psicofármacos, que existe una limitación temporal en la prolongación del tratamiento. ¿Qué significa? Que los profesionales que utilizan este tipo de medicamentos para tratar las patologías de su paciente, dependiendo obviamente de la especialidad que ejerzan, no pueden llevar a cabo una prescripción que contemple un tratamiento mayor a un plazo de 20 días. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que al momento de que ustedes indican en la prescripción la cantidad de medicamentos que tiene que adquirir el paciente, tienen que encontrarse acotado al plazo temporal de 20 días. No pueden pasarse, sino ya estarían incurriendo en lo que sería la figura contemplada en el artículo 204 propiamente del Código Penal, que es una de las figuras que contempla esta ley que le dije, la 23737. ¿Listo, Carlitos? Profe, disculpe que le interrumpa con una pregunta. Con esto que venía comentando sobre lo que son las jurisdicciones y la capacidad de poner restricciones adicionales a este tipo de medicamentos, ¿el Poder Nacional tiene algún tipo de potestad sobre las decisiones que toman las jurisdicciones más locales sobre, por ejemplo, esto que usted comentaba de que se requiere cumplir un formulario adicional? ¿Tiene algún tipo de potestad de determinar que eso no sea correcto, que no se pueda realizar o directamente cancelarlo, digamos? Sí, tiene potestad en realidad, en el sentido, vamos a lo siguiente, a explicarlo. No sé si ustedes escucharon, seguramente en la televisión hablar un montón de veces de la inconstitucionalidad de una norma. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que esa norma es contraria a lo que dice la Constitución Nacional o a su vez una norma superior a esa. ¿Sí? Ya cuando veamos después un ejercicio legal, voy a hablar un poquito de esto, pero se lo resumo. Nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento legislativo, normativo, perdón, está distribuido en forma de pirámide. ¿Qué significa? Que en el escalafón superior tenemos la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y por debajo de ellos dos, todo el resto de las normas que nos rigen en el ámbito de la vida misma en sociedad, en todo el ámbito de la República Argentina. ¿Sí? Esta distribución en tipo de pirámide, porque así lo establece la Constitución, lo que indica en uno de los artículos de la Constitución, el 31 particularmente, es que las normas inferiores tienen que adecuar su contenido a lo que dicen las normas superiores. ¿Sí? Y cuando ello no se cumpla pueden ser tachadas de inconstitucional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La inconstitucionalidad, ¿sí?, se puede dar a pedido de parte. ¿Qué significa? Que alguien tiene que solicitar la inconstitucionalidad, sea de toda la norma, provincial en este caso, o de un decreto reglamentario, que es una norma que complementa a una ley, o de algún artículo o de algunos artículos. ¿Sí? Creo que todos estuvieron al tanto del conflicto que hubo, independientemente de las cuestiones políticas, ¿sí? El conflicto que hubo con las clases presenciales. ¿Qué pasó? El gobierno nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia, ¿está bien?, el cual afectaba un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. Y a su vez, no estaba acreditado supuestamente lo que dice la Corte Suprema en su fallo, lo que era la afectación de la salud pública. ¿Por qué? Porque en este caso el Estado Nacional, al dictar el decreto de necesidad y urgencia, lo que hace es, bueno, yo estoy restringiendo lo que es el derecho a la educación. Lo estoy restringiendo. ¿Por qué lo estoy restringiendo? Porque yo estoy garantizando que las personas puedan acceder a su derecho a la educación mediante lo que es la educación a distancia, es decir, en formato virtual. Lo que no se podría hacer es anular un derecho humano, como en este caso, que es el derecho a la educación. Entonces, ¿qué hace el Estado como tercero obligado justamente a garantizar los derechos de los miembros que viven bajo su tutela? Como yo tengo que priorizar otro derecho de igual jerarquía, que es la salud pública, otro derecho humano, ¿sí?, están en conflicto, en colisión dos derechos de igual jerarquía. Entonces, por aplicación de un criterio que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo cuando restringo algún derecho,
siempre tengo que velar que ese derecho que se está restringiendo en forma parcial se esté garantizando, es decir, que no se lo pueda anular, porque si no, claramente esa norma es inconstitucional. En este caso, justamente lo que se fundamentó de la Corte Suprema para poder decretar la inconstitucionalidad de este decreto de necesidad de urgencia fue esto que les estoy diciendo. En realidad, el Estado Nacional no garantizó, no acreditó desde el punto de vista jurídico la afectación de la salud pública en el ámbito de lo que son las escuelas. Entonces, como no se logra acreditar desde el punto de vista jurídico ese extremo, directamente ese decreto se lo tachó de inconstitucional porque va en contra de lo que dice una norma de tipo superior. ¿Qué es lo que sucede? Como les dije, siempre estas cuestiones se hacen a pedido de parte. Muy rara vez ha sucedido que su hoja de oficio de algún juez plantea una inconstitucionalidad. Siempre son a pedido de parte. Sí sucede que las organizaciones, como puede ser, por ejemplo, el colegio, un colegio de médicos, ¿sí?, puede solicitar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Porque supongamos que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, al momento de dictar esa ley, este decreto reglamentario, consideraba que era un requisito que entorpecía la prestación del servicio de salud, que es un derecho constitucional. El colegio, algunos de los colegios de todas las jurisdicciones que hay en el país, tranquilamente se podría haber presentado ante la justicia a solicitar que se tache de inconstitucionalidad esta norma por afectar un derecho superior y por no adecuar su contenido a una norma superior, ¿sí? Entonces, la potestad que tiene el Estado en tanto garante de derechos, que es los miembros que viven en su sociedad, bajo su tutela, es de velar a través del Poder Legislativo, ¿sí?, que las normas respeten la jerarquía que les impone la Constitución y que en caso justamente de que eso no se esté cumpliendo efectivamente, puedan ser tachadas de inconstitucional, ¿sí? Lo cual no implica, y esto por favor tenganlo presente, que ya directamente en el momento que se tacha de inconstitucional, va a ser inconstitucional para siempre, sino que lo que se hace a partir desde que la justicia, en este caso la Corte Suprema, dictó su sentencia estableciendo que era inconstitucional este decreto de necesidad de urgencia, ¿sí?, en casos de similar tenor, lo que hacen las partes que consideran que hay una afectación de un derecho constitucional o un derecho humano, van a agarrarse, hablando mal y pronto, de esa decisión judicial de la Corte para decir, bueno, estamos en un caso de similar tenor al que resolvió la Corte, por lo cual solicitamos que se aplique el mismo criterio y se va a volver a tachar de inconstitucional la norma, ¿sí? Siempre en cada caso particular. No sé si quedó claro, Lucio. Sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso que usted pondría, esto ya va a quedar sentado como precedente para cualquier situación similar. ¿Van a ser siempre inconstitucionales cuando se presenten de la misma manera? No van a ser siempre inconstitucionales, porque acá el kit de la cuestión, ya metiéndonos más un poquito de fondo, reitero, no en la cuestión política, sino en el problema por el cual la Corte interpretó que no había una afectación, ¿sí? En realidad, lo que dice la Corte justamente es que hay un mínimo, es un criterio, ¿sí? Cuando el R no estaba por encima de determinado número, se consideraba que no estaba verdaderamente afectado a lo que era la salud pública, todo circunscribiéndolo a lo que es el ámbito de la educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo va el Estado a restringir un derecho cuando no tiene fundamento para poder llevar a cabo la restricción de un derecho humano? ¿Se entiende? Entonces directamente lo tacha de inconstitucional y ese decreto va a dejar de estar vigente para ese tema en particular. Ahora, si de acá a 2 semanas la situación de la pandemia, ojalá que no pase, pero empeora, ¿sí?, y ese R se modifica, el Estado puede sacar el Poder Ejecutivo puede dictar un decreto de necesidad de urgencia tranquilamente, otra vez cancelando las clases presenciales, ¿sí? Lo cual no quita que después se vayan a litigar si verdaderamente alguna jurisdicción considera nuevamente que hay una afectación. Lo que pasa es que ya tenemos un precedente. Entonces, ahí va a tener que el Poder Ejecutivo, si en tanto ente que dicta esta norma, garantizar que verdaderamente los parámetros que ya estableció la Corte en el otro fallo, verdaderamente se estén cumpliendo.
Sí, porque si no ya saben que ante la primera presentación judicial que se haga, todos los tribunales inferiores del país tienen que acatar de lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces ya sabemos que el precedente va a ser eso. Lo cual, reitero, si hay una afectación verdaderamente del derecho a la salud pública, el Estado en ejercicio de sus funciones puede hacerlo, como sucedió hace una semana y media atrás, que se establecieron restricciones más fuertes. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, sí, con respecto a cuando hay una duda, más vale solucionarlo al momento. Con respecto a los psicofármacos, de la mayoría de los psicofármacos en los cuales nosotros utilizamos, nos están controlando a través de este recetario, nos están controlando a nosotros la cantidad de psicofármacos que estamos dando y a quién se los damos, independientemente que la regulación la tenemos que hacer nosotros. Si nosotros hacemos un duplicado, le tenemos que poner duplicado a la que corresponda y va a ir a la farmacia y se la van a retener. En el supuesto caso que no le hagamos un duplicado, se la hagamos simple, a lo sumo en la farmacia no se lo van a vender y le van a pedir el duplicado y el paciente va a volver a nosotros para que le realicemos el duplicado. O sea, no hay demasiado problema del asunto si es simple o es duplicado. Pensar que, este control que se está haciendo, pensar que en una época los visitadores médicos nos regalaban muestras, ¿no?, de psicofármacos, así como nos dan muestras de cualquier tipo de medicación, en una época nos daban de psicofármacos, ¿no?, del tipo de alprazolam, clonazepam, etc. Pero el control lo tienen que hacer estricto ustedes ante un paciente, como decía el doctor Marín. Si ustedes le dan que compren un blister de 30 días para que tome uno por día y viene cada 15 días, hay algo ahí que no va. Entonces, una autorregulación que tenemos que hacer, por eso es importante registrarlo en la historia clínica cuando les confeccionamos la receta. Porque a veces no viene a la consulta, viene para la receta. Le hacemos la receta y no lo anotamos y no llevamos el control, en este caso, del psicofármaco que le estamos expediendo. Y por ahí otro nos puede llamar la atención de cómo estamos recetando nosotros. Bueno, otro de los requisitos o de lo que debemos hacer es prescribir o certificar en formularios que deberán llevar impresos en castellano nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio, número telefónico cuando corresponda. Este es un certificado que después vamos a ver cuáles son los requisitos que debe tener, pero como el papel que se utiliza, porque puede ser cualquiera, lo que tiene que tener o impreso o el sello es el lugar donde este profesional, independientemente que sea de su matrícula de él o no, independientemente de lo que coloque aquí, debe contener el lugar donde está, el lugar donde lo emitió, ya sea en una institución pública o una institución privada. Porque si yo necesito saber si este paciente fue asistido por este médico en esta institución, tengo dónde enviar lo que nosotros utilizamos son actuaciones administrativas, en mi caso en la Municipalidad de La Matanza, preguntarle si fue asistido este paciente por este médico y que nos va a decir si este médico trabaja en esta institución, sí o no, por los certificados que nosotros vemos a diario. Bien, extender los certificados de función de los pacientes fallecidos bajo nuestra asistencia, debiendo expresar todos los datos identificatorios, cuál fue la causa de muerte, etcétera, etcétera. Ustedes ven que acá la ley es la 14.078 del año 2014. Certificado de función. Esto que no quiere decir que anterior a esta fecha no había certificados de función. Sí, había, pero con otras características que lo vamos a ir viendo cuando veamos certificados. Tenemos que fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones que nosotros le damos al personal auxiliar, porque a veces vemos que no estamos dándole un determinado tratamiento a un paciente y no obtenemos el resultado esperado. Y resulta que, en alguna de esa cadena alguien
falló y nosotros somos responsables del personal auxiliar que realice las indicaciones que nosotros le impartimos. Bueno, esto es la prescripción de medicamentos con nombre genérico. Esto es del año 2002, la ley fue la 25.000 y la 25.649, en el cual hasta el 2002 nosotros podíamos recetar con el nombre de fantasía. El exministro de Salud, Ginés González García, fue en su gestión del 2002 en el cual fue promulgada esta ley, en el cual nosotros debemos prescribir por el nombre genérico, no el nombre de fantasía. Nombre genérico, la dosis, la cantidad que debe tomar, todas las especificaciones. ¿Qué hace el paciente? El paciente va a la farmacia y es responsabilidad del farmacéutico mostrarle todas las medicaciones cuyo nombre genérico es el que nosotros, de los distintos laboratorios, desde el más barato hasta el más caro, y es el paciente que va a elegir uno u otro. Bueno, las prohibiciones vamos a verlas así, después si tienen las completan ustedes, porque algunas de ellas las va a dar el doctor Latancio, viendo algunas que ellas, bueno, anunciar o prometer la curación fijando plazo fijo, o prometer la conservación de la salud, o curar por procedimientos secretos, misteriosos, anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles, que nosotros sabemos que no lo son, anunciarnos como especialistas cuando no lo somos, participar honorarios, formar sociedades con algunas actividades de colaboración, publicar falsos éxitos terapéuticos para engañar, digamos, a los pacientes, publicar cartas de agradecimientos que nos realizan los pacientes. Eso nos tenemos que guardar nosotros. Si ustedes ven, bueno, en el Facebook suelen aparecer algunos agradecimientos que están, o algunas fotos, que eso no se debe publicar, salvo tomar ciertos recaudos, participar honorario, bueno, practicar intervenciones quirúrgicas que provoquen esterilización sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada, eso lo vamos a ver después más adelante. Obtener beneficio de algún laboratorio, de algún establecimiento que realice estudios complementarios, o indicarle que vaya a tal o determinado lugar, etcétera, o participar honorarios y demás. Bien, asociarse con farmacéuticos. Bien, profe, entonces, sí. ¿Qué significa participar honorarios? Participar honorario es, por ejemplo, si yo mando a un paciente a que se realice un determinado estudio en un determinado lugar. Entonces, eso. Y después a fin de mes, al lugar donde yo lo envié, a fin de mes me retribuye con un dinero. A eso se refiere. Perfecto, gracias. ¿Sí? No, bueno, con respecto a los especialistas, ustedes, bueno, van a salir de la universidad, como egresamos todos nosotros, como médicos. Y después cada uno elegirá la especialidad que más sea afín o que más les guste. Entonces van a seguir lo que se denomina educación médica continua con determinadas características para obtener el título de especialista. Entonces un área, como dice ahí, restringida al conocimiento médico con límites funcionales, diagnósticos y terapéuticos basado en la formación de posgrado, de carácter sistematizado y con evaluación final cuyo ejercicio es regular y controlado por las sociedades científicas correspondientes. O sea, los títulos de especialista, una vez que nosotros reunimos unas ciertas características, dentro de ellos, bueno, ser médico, estar realizando ya sea la residencia o la concurrencia en un determinado servicio de la especialidad que nosotros queremos obtener. Después, si reunimos una serie de requisitos, nos otorgan el título de especialista, y si no llegamos a los créditos, que se denomina así, para obtener el título de especialista, debemos
dar un examen, que actualmente se da un examen de la especialidad. Después vamos a ver qué son los créditos y demás, y las recertificaciones y demás. Pero nosotros debemos cumplir una serie de requisitos para ser especialistas. Si no, somos médicos, digamos, rasos. Podemos ser medicina especialidad generalista o especialista en una determinada rama. Sí. ¿Había alguno? Hay un micrófono. Bueno. Dentro de las especialidades tenemos las básicas y las que son dependientes. Esto fue modificado en el artículo 21 que fue modificado por la ley 23.873 del año 90, en el cual estaría regulada las especialidades y quién puede ser nombrado especialista. Uno, ustedes van a ver que no pueden poner en el sello ni en el recetario que utilicen especialista en si no lo son. Eso después lo van a ver con el doctor Santatancio, qué significa. Algunos ponen, yo puedo poner especialista en cardiología, puedo poner cardiólogo, pero ustedes van a ver que algunos ponen cardiología, o sea que están ejerciendo como cardiólogo o la especialidad de cardiología, pero sin haber obtenido el título. Eso es otra cosa. Bueno, las especialidades básicas son las que nosotros vemos aquí, es una lista muy larga. Las listas dependientes que son dependientes de las básicas. O sea, yo puedo ser cardiólogo, pero a la vez puedo especializarme en intervencionismo, en ecocardiograma, etc. Esas serían las dependientes de la básica, pero tengo que tener la especialidad básica primero. Esta es la nómina de especialidades. Tenemos las certificaciones, recertificaciones y acreditaciones. Las acreditaciones es cuando nosotros estamos ejerciendo y queremos ser especialistas de algo, tenemos que ir juntando créditos. Créditos son puntajes, y esos puntajes, ¿cómo se obtienen? Realizando cursos que tienen un valor, ya sean cursos de más de 50 horas, de más de 100 horas, de 500, cursos de larga evolución, tienen un porcentaje. Participar o ya sea concurrir a congresos, a jornadas, o para tener una participación activa, la presentación de casos, de trabajos, todo eso tiene un crédito, un puntaje. Depende la cantidad de puntaje total que se requiera, dependiendo de la sociedad, así como hay distintas especialidades, hay distintas sociedades, por ejemplo la sociedad de cardiología, de pediatría, de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Ustedes, si están asociados a esa sociedad, pueden obtener la especialidad por esa sociedad, o por los colegios médicos también presentan una determinada cantidad de cursos, trabajos, etcétera, etcétera, le dan un crédito, le toman el examen y pueden anunciarse como especialista. Entonces certifican ese título de especialista. Ese título de especialista antes del año 2000 no se recertificaba, o sea que yo, por ejemplo, que obtuve el título de especialista de cardiología antes del 2000, no tengo la obligación de recertificarlo. Si bien podría ser una recertificación de tipo ético, moral, porque yo estoy demostrando en cada recertificación, porque yo necesito cada 5 años recertificarlo, pero en esos 5 años yo tuve que haber ido a un hospital público o privado, haber realizado cursos, haber participado en congresos, etcétera, etcétera, como que me estoy actualizando. Bueno, con respecto a los practicantes, en mi época, nosotros sí teníamos aprobado Medicina 1, que era semiología, ya podíamos ingresar en cualquier centro asistencial u hospital como practicantes, siendo alumnos, ¿sí? Practicantes. Siempre estamos a cargo, por supuesto, de un médico que era
nombrado por esa institución. Entonces nosotros lo único que podíamos hacer era ver, oír, tocar algo, pero no teníamos que tener una participación activa en el diagnóstico, o no reemplazábamos al médico, sino estábamos con el médico y veíamos lo que hacía. Pero nosotros en nuestra época, recién en tercer año, empezábamos a ir a los hospitales, a cursar materias en unos hospitales y a ver pacientes. Ustedes tienen la suerte de que primer año ya están viendo este paciente y están viendo cómo es el movimiento en un centro asistencial, en un hospital, etc. Estas son las actividades de colaboración. Todos estos es un listado también que colaboran con el médico en una u otra situación, que son necesarios para el paciente. Con respecto a los colegios médicos, nosotros habíamos hablado algo. Los colegios médicos son instituciones que están organizadas a partir del año 1958, por la ley 5.413, se crearon 10 distritos en la provincia de Buenos Aires. Se denominaron colegio médico, en los cuales están dirigidos por un grupo de médicos que cumplen determinadas funciones. De esos 10 distritos, el nuestro me refiero a La Matanza, si vamos a ejercer La Matanza, por ejemplo, como nosotros, como el doctor Marini, como yo, pertenecemos al distrito 3. El distrito 3 está ubicado en Morón y abarca las localidades de Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, La Matanza, Las Heras, Terminal Echeverría, Cañuelas. Y así tenemos los distintos distritos. Estos colegios médicos tienen distintas funciones. Dentro de las funciones es de realizar las inspecciones o las habilitaciones del consultorio o inspecciones de los que ejercen la medicina en ese distrito para ver si tienen el título de médico. Si bien eso le corresponde al director médico del establecimiento, si hay una denuncia tiene que intervenir el colegio médico e ir a ese lugar para ver si se están cumpliendo lo que especifica esta ley. También dicta cursos. La diferencia que los cursos que podemos hacer es que, bueno, al estar asociados ahí nos va a salir un poco más económico. Regulan, digamos, la actividad del profesional de la salud. Además, nosotros si nos inscribimos en el distrito 3, tenemos que presentar el certificado del diploma de médico, la matrícula que figura el sello y la matrícula nacional. Entonces ellos nos van a proveer la matrícula provincial previo pago de un arancel, que es anual. En ese colegio médico está lo que se denomina fondo de resguardo profesional. Es como un seguro médico, si bien es un fondo de ayuda entre todos los profesionales, en los cuales cualquier profesional médico que tenga alguna denuncia o el simple hecho que sepan que le secuestraron la historia clínica en el hospital en el cual uno tuvo participación, puede concurrir al colegio médico y quien los asesorará no solo desde el punto de vista médico legal, sino también desde el punto de vista legal, porque está constituido por abogados, por médicos legistas y médicos de las distintas especialidades en las cuales uno pueda llegar a tener problemas. Si bien algunos pueden tener hay especialidades que pueden crear más conflictos que otras, por ejemplo, tocoginecología, traumatología, entonces uno puede tener un seguro aparte, un seguro privado, pero en caso de decidir, después tiene que decidir por uno de los dos, ¿sí? Es el que nos va a patrocinar ante una denuncia por responsabilidad profesional. O sea que ahí en el colegio médico nosotros nos inscribimos, nos dan una matrícula provincial y esa matrícula provincial podemos ejercer en esa jurisdicción. Si nosotros vamos
a trabajar en distintos distritos, en distintas localidades que no correspondan a ese distrito, lo que tenemos que hacer, en uno estamos matriculados y en los otros estamos inscritos, tenemos que avisar que estamos trabajando en otros lugares. Independientemente de la matrícula, que se paga una vez al año, esto depende de la cantidad de años de edad que uno tenga, también se paga lo que se denomina caja de previsión y seguro médico, en el cual es la jubilación que nosotros vamos a tener cuando cumplimos 35 años de servicio y 65 años de edad. Al principio, como les digo a todos, resulta tedioso porque tenemos que pagar matrícula, tenemos que pagar la caja y tenemos que a veces trabajar un poco más para pagar esa matrícula y esa caja. Algunos no se inscriben, no pagan la caja, hay excepciones que lo permite la caja, pero ustedes se den cuenta que, por ejemplo, yo estoy trabajando en la Municipalidad de La Matanza y si cumplo los requisitos para jubilación ordinaria, me voy a jubilar por el IPS, por ejemplo, pero también si tengo 65 años y 35 de servicio, también voy a recibir el aporte que estuve, valga la redundancia, aportando en el colegio médico. O sea, voy a tener dos jubilaciones. A la larga tendríamos un beneficio. Bien. Bueno, esto es lo que dice la Suprema Corte de Justicia con respecto a todo lo que nosotros hablamos de leyes, decretos y demás, que dice que reparece en que una de las más graves exteriorizaciones de irresponsabilidad es no conocer o negarse a reconocer los alcances y los límites de la propia responsabilidad. Si responsable es el sujeto obligado a cumplir, no se entiende que desconozca lo que debe cumplir y menos que se amparen en tal desconocimiento su incumplir. Bueno, esto es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Esto es mucho más simple que lo que dice el Fondo de Resguardo Profesional, que la ley se presume conocida. Los médicos debemos conocer el plexo normativo que involucra nuestro desempeño profesional y nunca podemos justificar nuestro incumplimiento en el desconocimiento de esa ley. O sea, nosotros tenemos, a partir de la 1732 y las modificaciones que hubiera, no desconocer de aquella especialidad que estuvimos haciendo, que hay ciertos protocolos, por ejemplo, tampoco desconocerlo, para que si surge algún, para evitar que haya denuncias por responsabilidad profesional. Eso no quita que podemos estar expuestos, pero como les dije antes, vamos a estar predispuestos de otra manera. Bueno, esto no hace mucho que apareció en los medios gráficos, dice médico trucho, 19 atendió durante la pandemia y ahora está detenido. Hay lugares, generalmente no el estatal, porque el estatal para ingresar al Estado les exigen, bueno, toda una serie de datos, en los cuales es casi imposible que ingrese un médico que no esté habilitado. Esto posiblemente sea en el ámbito privado, o en un consultorio particular también. También, bueno, esto es el colmo ya, ¿no? Vendían certificados médicos truchos por internet, 50 pesos por una conjuntivitis, por ejemplo, y depende de qué patologías también tenían un valor, como asimismo los certificados laborales, ¿no? De determinada cantidad de días para faltar, valía tanto el certificado. Por eso la importancia que yo les decía a ustedes, ¿qué debe contener ese certificado? Porque si yo veo que ese certificado es medio dudoso, y bueno, voy a averiguar y después la justicia determinará si es apócrifo o no. Sí, Patricia. Decime. Profesor, una consulta. Si nosotros como médicos perdemos, se nos extravía el sello, sí. Bueno, ese es nuestro de profesional. Sí. ¿Debemos hacer una denuncia? Sí, esa es una pregunta que siempre la hacen. El sello, ustedes lo pueden perder o no perder. Lo pueden hacer la denuncia o no hacer la denuncia. Cualquiera puede tener un sello a nombre de ustedes
la especialidad, con el número de matrícula nacional o provincial. Pueden ustedes no perderlo, pero sí pueden ser utilizados por otros. Por ejemplo, ustedes se descuidaron, entonces viene alguien, paciente o no paciente, o quien trabaje con ustedes, y sellarse varios certificados, o para hacer recetas o certificados, lo que fuera, y ustedes por ahí ni se enteran, salvo que esos certificados lleguen, por ejemplo, como nos llega a nosotros el Departamento de Medicina Laboral, y yo veo que y acá hay algo raro, entonces voy a mandar una actuación administrativa a ese lugar donde fue emitido y preguntarle a la institución si ese certificado salió de esa institución. Me puede decir que sí o que no. Si hay registros, a veces los médicos no registran, por uno u otro motivo no lo registran en la historia clínica o en el libro cualquiera fuera. Pero otra pregunta que yo le hago a continuación, porque yo ya sé que por ahí no está registrado, si ese profesional trabaja en esa institución y se reconoce como propio el certificado. Entonces, suponiendo que a vos te utilizaron tu sello porque lo perdiste o alguno se selló y con eso hizo certificados cualquiera fuera o psicofármaco y sale a la luz, te van a llamar o te van a preguntar si ese certificado lo hiciste vos. Por supuesto que si es tu letra y si es tu firma que utilizas siempre, vas a decir que sí. Si no, vas a decir que no. Entonces después habrá una investigación porque ese paciente presentó un certificado de esa institución en el cual no hay registro de asistencia y el médico dice que esa no es la letra ni es la firma. ¿Sí? Es un perjuicio, porque uno va a tener que ir al juzgado y decir y no hacer y escribir y bueno, demostrar que ese certificado uno no lo hizo. Nosotros hemos realizado este tipo de actuaciones administrativas y bueno, certificados médicos que nos han presentado y nosotros veíamos que cuando veíamos certificados le debía mostrar cómo difiere la caligrafía, la firma, inclusive nosotros lo que pedimos a la institución y nos responde que no fue asistido ni no consta, que no conste no quiere decir que no haya sido asistido y que el médico por ahí me dice que no es letra, no es mi letra, no es mi firma. Entonces, después tendrá que demostrar por qué fue lo que pasó. Eso va todo, o se hace una denuncia penal, nosotros en el Poder Judicial de La Matanza, independientemente que se realice, si lo presenta un agente municipal, me lo presenta en medicina laboral, haya una actuación administrativa contra ese agente municipal. ¿Sí? Ok, gracias, profe. No, por favor. Bueno, acá ustedes ven y se descubre una banda que vendía certificados médicos apócrifos por internet. Bueno, lo que ustedes imaginen se hace. Esto era en la comisaría de 9 de julio, lo que se secuestró. Ustedes ven acá, bueno, estos son los certificados de psicofármacos, los rosa que habíamos hablado, bueno, el dinero que se incautó, sellos, matrícula, van a saber lo que se incautó en el lugar, ¿no? Que puede ser un consultorio o no. Ustedes no sé si se acordarán, bueno, la que fue pareja de Soldán, ¿no? La Rímolo, que todavía está detenida. Bueno, también se dedicaba a esto, se hacía pasar por médica y ya hace unos cuantos años atrás y todavía sigue detenida. Bueno, esta es la última. Esto es lo que ustedes tienen que cumplir una vez que dan su última materia y todo lo que tienen que hacer. Y no apartarse de lo que la ley dice. Dentro de la ley, todo, diría uno, ¿no? Fuera de la ley, les va a caber esa sanción. Bueno, José, no sé si seguimos con ejercicio ilegal o si hay alguna duda. Si no, después que la lean o vean ustedes. Esto no... Si querés, haría un breve impasse de... Bueno, esto que yo hablé,
No Sí. es más que la ley 17.132, lo van a encontrar ahí, la ley 17.132 y las modificaciones en el libro de Patito, en el manual que escribió el doctor Latancio, o sea, lo pueden leer tranquilamente y cualquier duda que tengan, la semana que viene lo charlamos, no hay problema. Yo sugiero que vayan leyendo el manual y la legislación que figura en el manual van directamente a la ley y abstraen de alguna manera el contenido que se ha focalizado y localizado al tema en general. Pero es la ley, es la ley. Vamos a parar 15 minutitos, 10, son las 4:05, 4:15, 4:17, nos conectamos nuevamente. Si quieren, déjenla abierta, pongan la fotito, hagan la vueltita restroom, café y seguimos, continuamos un poco.